Les saludo amigos, les saludo, les bendigo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo cada día haga maravillas en sus vidas. Que puedan ver la mano de Dios obrar en cada uno de ustedes. Y te voy a decir una cosa. Quizás nuestros nombres no sean tan mentados. Quizás no seamos tan popular. Hay personas que están abajo, ¿verdad? Y de un momento a otro tú los ves tan altos, y tú piensas, ¿cómo haría esa persona? ¿Qué haría? ¿Qué tendré yo que hacer para que de pronto yo pueda salir de esta situación? O quizás hasta habremos pensado, ya este es el fin de nuestros días, ya estamos muy mayores, ya no nos tocó no nos tocó quizás recibir la promesa, ya dejamos que si no es para nosotros, pues la tomarán nuestros hijos. Y en verdad es porque eso es lo que hemos visto nosotros en la palabra. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, tantos que quedaron en el desierto, ¿verdad? Yo me ponía a mirar tantas personas que quedaron ahí y que tenían una promesa y que ellos salieron con esa ilusión. Pero fíjense que unos quedaron porque se rebelaron, pero otros quedaron porque ya estaban muy mayores para seguir. Entonces se fueron quedando en esas tierras donde iban llegando y ellos iban descubriendo nuevos territorios. Entonces los que ya estaban más mayores se iban quedando, pero se iban quedando muy contentos. Ellos decían, ya hemos vivido tantos años, nos acostumbramos tanto a vivir en el desierto, que amamos el desierto y ya nos da igual si entramos o no entramos. Y ahora que estamos tan cansados, pues al fin que esta tierra también es nuestra y aquí nos quedamos. Qué bonito uno poderlo vivir así también, ¿verdad? Pero nosotros, a lo que yo quiero llegar es que hemos visto personas que quizás han sido muy importantes y que quizás sus nombres están mencionados en muchos lugares, en las familias, en, en los altares, muchas cosas, ¿verdad? Y podíamos pensar, y nosotros no alcanzamos a eso. Ya estamos demasiado mayores, ya estamos demasiado cansados, ya no vamos a ser capaces de seguir esperando, ya lo único que podemos esperar es la muerte, porque hasta ese extremo llega nuestro cansancio, y es un cansancio físico. Ese cansancio físico que ya no te deja seguir caminando y que has esperado tanto por una promesa o por un milagro y que te llenaste de ilusiones y que caminaste por esa promesa y que cualquier día no se cumplió. Pero yo te voy a decir una cosa. Aquí en las escrituras encontramos otra mujer sin nombre. Hemos estudiado, hemos visto mujeres sin nombres, como fueron eh, mentadas en las escrituras. Y aunque no les daban el nombre, ellas tenían un cargo demasiado poderoso que quizás muchos no lo ven. Miren ustedes, la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre a mí me parece una mujer que no tenía nombre porque eso era lo que ella tenía, esa enfermedad. Y eso llevó a que la gente le dijera, le pusiera muchos nombres, muchos apodos. Entonces nunca se supo el nombre de esa mujer. Pero también sabemos que después de que él fue sanada del flujo de sangre, quedó la historia de ella, que muchos nunca la vieron ni caminaron con ellos en ese momento en que esta mujer sacó poder de nuestro Señor Jesús, de ahí de ese toque a ese manto, ¿verdad? Y entonces quedó la historia donde dice que después muchos decían, si tan solo pudiéramos tocar el borde de su manto, porque ya habían encontrado, ya habían escuchado esa historia de esa mujer sin nombre. Y quizás tú y yo también somos así. Hoy nosotros estamos en el anonimato. No sabemos si para
para el lugar donde nos congregamos por mucho tiempo, para aquellas personas que se dijeron llamarse nuestros pastores, que se olvidaron de nosotros, para, para las familias, quizás para ese esposo que se fue y nunca se volvió a acordar de ti, o esa esposa, o ese hijo que tampoco, que te abandonó, o esa madre que abandonó a ese hijo o a esa hija. Entonces tal vez decimos nosotros nos han olvidado, se olvidaron de nosotros, pero fíjate que el que no se olvida es el maestro. Por eso yo te digo que son muchas cosas las que podemos estar viviendo, pero lo más importante es saber dónde tenemos los ojos puestos. Como les decía yo esta semana, nunca olvidemos de dónde Él nos sacó, porque cuando nosotros olvidamos, ahí es donde entramos a cometer demasiados errores. Fíjense en ustedes cuando salió el pueblo de Israel. Esa historia a mí me conmovió mucho el alma, porque ellos cuando sentían hambre, lo primero que decían era para qué nos sacaron. Se les olvidó. Y por eso el Señor en cada capítulo de las escrituras que nosotros encontramos en Éxodo, en Levíticos, en Números, en Deuteronomios, nosotros encontramos como Él le decía, recordaos cuando yo los saqué de Egipto con mano fuerte, de manos del faraón y de la esclavitud en que estaban. O sea, Él siempre les decía lo mismo, a ver si ellos eso se lo podían memorizar. Y que el rico sería que nosotros nos pudiéramos memorizar el lugar de donde el Señor nos sacó, de una esclavitud también, mis amados. Yo era esclava, yo era una esclava del pecado. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Y aun aunque estoy aquí todavía, y aunque muchos se hayan olvidado hasta del nombre de nosotros, y quizás dicen, esa mujer, ¿te acordás de esa mujer? Pero esa mujer, aquí encontramos una mujer que no tenía nombre y que quizás se habían olvidado de ella. Dice la palabra de Dios aquí en Jueces 13, dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová les entregó en manos de los filisteos por 40 años. Aquí volvemos a mirar la historia. Otros 40 años que estos israelitas vivieron en esclavitud. Pero cuando el Señor siempre tiene un propósito con todo plan de Él, porque ese plan se tiene que cumplir. Porque Él ama a su pueblo, Él lo ama. Y yo te digo también que a ti te ama. Y te ama así vos no lo entendás, pero Él te ama de una manera poderosa. Así como me ama a mí, así como ama a nuestra familia. Así nos ama a todos. Y dice, y había un hombre de Során de la tribu de Dan, el cual se llamaba Maón y Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y fíjese que aquí el único nombre que le dan es a ella le dicen mujer. La mujer, la mujer. No sabemos cuál es el nombre de ella, pero también tengamos en cuenta una cosa, que era la palabra que el pueblo de Israel usaba para maltratar a la mujer cuando no tenía hijos. La llamaban vientre seco. Entonces démonos cuenta que esta mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. ¿Cómo sería la forma de las personas que habían a su alrededor de humillarla, de menospreciarla? Porque era una humillación en aquellos tiempos no tener hijos. Le llamaban vientres secos, no sirves para nada. Tu vientre se ha secado. Entonces, por eso, cuando yo encuentro estas personas así sin nombres, es porque alguien les quitó el verdadero nombre para ponerle otro de acuerdo a la situación que estaba viviendo. Pero dice la palabra de Dios que el Señor se acordó de ella. Se acordó de esta mujer sin nombre. Qué grande es la misericordia del Padre. Es que es tremendo cómo nos ama. Quizás estás triste, quizás puedes pensar hasta cuándo yo voy a estar con esta situación. Llevo tanto tiempo en estas, pero fíjate que yo digo una cosa al pueblo de Israel porque se le olvidaba cada momentito y volvían, dice, y
Volvieron a hacer lo malo, volvieron a hacer lo malo, dice la palabra, ¿verdad? Y entonces podíamos pensar, pero nosotros no hemos hecho lo malo, pero de todas formas el Señor tiene un trato especial con nosotros. Y yo te voy a decir luego, fíjate que dice que levantó, entonces esta mujer apareció, le apareció un ángel el ángel de Jehová. Nosotros ya sabemos cuál es el ángel de Jehová, bendito. Y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Y fíjense en que toda la historia de esta mujer, siempre la mujer de Mahona, a ver, ¿de cómo se llama el hombre? La mujer de Manoa. Manoa se llama el hombre, pero ella es mujer. Ella es simplemente la mujer de Manoa. Y yo te voy a decir una cosa. Estaba ya muy mayor y el Señor se acordó de ella y tuvo su hijo, el cual el Señor había preparado en el vientre de esta mujer para que fuera el libertador, quizás para que fuera aquel que se iba a encargar del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Ese fue Sansón. Y fíjense en ustedes que es hermoso ver cómo el Señor, a pesar de que el tiempo pasa y que aunque tú veas tu situación tan difícil, en esos momentos difíciles te voy a decir que lo que está haciendo el Señor. Tú crees que porque esta mujer se quedó tanto tiempo sin tener niños, no tuvo su hijo, pero ese vientre igual estaba preparado para tener este varón. Lo que pasa, mis amados, es que nosotros, el tiempo de nosotros es un tiempo muy limitado por nosotros mismos. Entonces nos vemos ya, estamos mayores, estamos muy viejos y muy viejas, ya no podemos con eso. Pero te voy a decir una cosa. Si todavía no hemos podido ver quizás ese sueño realizado, es por cuánto hemos luchado y todos los días nos levantamos esperando que vamos a salir de esa situación. Y sentimos como que nos oprimieran, como que nosotros no somos capaces de seguir con esto, ¿verdad? Pero el Señor está preparando. Él está preparando unas vasijas. ¿Tú crees que esta mujer, todo ese tiempo, el Señor estaba preparando ese vientre para que no fuera a tener un aborto, para que se cuidara, para que pudiera cuidar ese niño? Nosotros, si nosotros nos ponemos a mirar la situación de esta mujer, ya era muy mayor. Hablamos de mujeres estériles que no podían tener hijos. Pero estas mujeres tenían una matriz cerrada, pero era porque la estaba preparando. El Señor prepara siempre lo mejor. Él siempre prepara lo mejor para lo último. Sí, porque démonos cuenta que Sara también era estéril. Y si Sara hubiera tenido ese hijo antes, quizás no hubiera sido lo que fue Isaac. Entonces, démonos cuenta que el tiempo es perfecto, porque es el tiempo de Dios. Él es perfecto. Y por eso te voy a decir, no sé qué puede suceder mañana. No sabemos qué puede suceder, pero lo que sí sabemos es que es bueno, porque esa es la voluntad del Padre, es buena y perfecta. Entonces podemos mirar, bueno, pero ya tenemos tanto tiempo y estamos ya mayores y estamos esperando. No, recordar una cosa, que a nosotros nos pueden ignorar. Nosotros podemos quedarnos en un tiempo de silencio, de que nadie nos ve, de que no somos esas personas quizás importantes, pero ¿sabes qué? El Señor nos está preparando. Porque para poder sacar un buen vino, esas uvas tienen que ser trituradas, pisoteadas. Fíjate tú, a nosotros nos duele tantas cosas que nos hacen, ¿verdad? Y la palabra nos dice que nosotros, Él no nos da cargas al que no sea capaz.
Pero ¿sabe por qué te la da? ¿Y por qué me la da? No porque tú y yo seamos capaces con ella. No, la fuerza de nosotros es muy poquita. Es porque Él es el que hace la fuerza con nosotros, porque Él camina con nosotros, porque Él sabe que Él nos ayuda a llevar esa carga, así como a Él le ayudaron a llevar ese madero al Calvario. Así mismo Él nos ayuda con esa carga. Y sabes que recordemos que para poder sacar un buen vino, donde en el lagar, allá en ese lugar, no lo pasan por una trituradora, no lo exprimen por un costal, no lo pasan por nada de esas cosas. Eso es a punta de pie. Lo pisotean todo el tiempo hasta que le sacan el zumo de la uva para poder hacer un buen vino. Eso es lo que el Señor hace contigo y conmigo. Podemos ver que de pronto somos muy, muy machacadas y machacados, ustedes también varones, porque esto es para todos. Pero ¿saben qué? Dios tiene propósitos grandes con eso. Y aunque no te veas tú con ese nombre que reluce, que es comentado, que es mentado, quizás hasta se han olvidado del tuyo y del mío, pero al mundo se le puede olvidar, pero a mi Padre Celestial no se le olvida. Él tiene un propósito tan grande con tu vida y con mi vida. Él sabe que nosotros necesitamos ser triturados y que necesitamos ser pisoteados como la uva en el lagar. Y es de ahí cuando ya estamos, que ya el Señor nos ha pasado por todo ese proceso, así como pasa la aceituna, que eso lo pasan por varios, tienen varios programas para triturar la aceituna. Es ahí donde sale ese aceite virgen. Es que es impresionante. Todo lo que tiene que ver con él, así como él fue triturado, fue molido y humillado. Asimismo, tenemos nosotros que pasar por esas cositas también. Tenemos que pasar por ser machacados y triturados. ¿Para qué? Para el Señor poder hacer de nosotros ese buen envase. Y que podamos beber nosotros de lo mismo, del mismo vino que es el que el Señor hace en nosotros. Yo no te voy a decir que es fácil, no es fácil uno ver que como que en tu propia cara se burlan de ti y que tú no puedes ni defenderte y que si lo haces, y si haces una respuesta, pues la das hasta con temor porque lo estás haciendo mal, bien o mal, lo estás haciendo mal, entonces no sabes ni cómo hacerlo, pero no te preocupes. De todo eso nuestro Padre tiene cuidado. De todo eso Él tiene cuidado. Él prepara sus vasijas. Él prepara eso, así como preparó la matriz de esta mujer para que naciera Sansón. Así te prepara a ti y me prepara a mí, porque grandes cosas tiene cada día para nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer que algún día vamos a ver es la mano de Dios obrar. No te voy a decir, es que ya vamos a salir de esta y no va a haber más problemas. No, los vamos a tener, porque esta es la vida. Esta es la vida, tiempos felices, tiempos de mucha alegría y tiempos de mucho dolor y también de mucha tristeza, de mucha nostalgia, de mucha soledad. Pero es una mezcla de todo. Pero en esa mezcla de todo, Él está con nosotros, porque Él nos ama. Él también cuando predicaba la palabra a sus discípulos, también tuvo tiempos tristes, dolorosos. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces cuando Él se iba al monte de los olivos? ¿Cuántas veces lloraría ya de ver a su pueblo, de ver cómo lo buscaban para matarle, de cómo le tentaban para ver cómo lo podían destruir? ¿Tú crees que a Él no le dolía? Claro que le dolía. Pero el Señor permitió que Él pasara por todo eso. Y así como Él mandó, le daba fuerzas a su Hijo. Así mismo nos da fuerzas a nosotros. Así como dice la palabra, el Padre estaba con Él. Jehová estaba con José. Así mismo el Espíritu Santo está con nosotros. Donde quiera que vamos, con ese problema y con esa dificultad, pero Él está con nosotros.
porque eso es lo que Él hace, prepararnos como esa buena cosecha, o esa buena uva que coge para hacer ese buen vino. Eso es lo que hacen nosotros. Te amo, Dios te bendiga.